los archivos municipales de Richmond, Virginia, existe una colección de documentos que han permanecido enterrados durante más de 125 años. Entre estos materiales olvidados, una fotografía de gran formato fechada en 1899 captura algo que desafía toda explicación lógica. Lo que sigue es el primer relato completo de lo que muchos consideran el caso más perturbador de crímenes médicos en la historia victoriana de Estados Unidos. La mañana del 15 de febrero de 2025, la niebla invernal se extendía sobre Richmond mientras el equipo de historiadores del Museo de Historia de Virginia comenzaba la tediosa tarea de reorganizar los archivos municipales. La doctora Elena Márquez, especialista en historia médica del siglo XIX, fue la primera en encontrar la caja marcada simplemente como Hargrove 1890-1900. Dentro, entre documentos aparentemente rutinarios, descubrió una fotografía de gran formato que inmediatamente captó su atención. La imagen mostraba a una familia completa posando frente a una imponente mansión victoriana. Todos los miembros de la familia Hargrove, desde los adultos hasta los niños más pequeños, presentaban una complexión visiblemente robusta que resultaba inusual para la época. El patriarca, identificado posteriormente como el Dr. Cornelius Hargrove, sostenía un bastón ornamentado mientras su esposa Margaret se encontraba a su lado con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los 5 hijos, de edades aparentemente entre los 8 y los 16 años, estaban dispuestos en una formación perfecta, pero algo en sus expresiones resultaba profundamente inquietante. Al examinar la fotografía con mayor detenimiento usando equipos de digitalización de alta resolución, la doctora Márquez comenzó a notar detalles que no eran visibles a simple vista. Cada miembro de la familia presentaba marcas idénticas en las muñecas y los tobillos, parcialmente cubiertas por sus ropas victorianas. Más perturbador aún, 2 de los niños dirigían miradas de terror hacia una ventana cerrada en el segundo piso de la mansión, como si algo o alguien los observara desde las sombras. Este canal no es para todos. Lo que estamos a punto de revelar sobre la familia Hargrove desafía todo lo que creemos saber sobre los límites de la crueldad humana. Si eres sensible a contenido perturbador, te recomendamos detener la reproducción ahora. Los registros oficiales de Richmond de finales del siglo XIX presentaban a los Hargrove como una familia próspera y respetada. El Dr. Cornelius Hargrove aparecía listado como médico especialista en trastornos nutricionales, graduado de la Universidad de Virginia, con honores en 1875. Su mansión, ubicada en lo que entonces era la periferia de Richmond, había sido construida específicamente según sus diseños, incorporando lo que él describía como innovaciones médicas para el tratamiento doméstico. Margaret Hargrove provenía de una familia adinerada de Charleston, Carolina del Sur, y había aportado una dote considerable al matrimonio. Los registros sociales de la época la describían como una mujer devota y obediente, activa en las obras de caridad locales. Sin embargo, las cartas personales descubiertas en los archivos revelan una realidad muy diferente. En una carta fechada el 3 de octubre de 1897, Margaret escribía a su hermana en Charleston: Cornelius insiste en que los tratamientos son necesarios para el bienestar de los niños. Dice que la ciencia moderna requiere sacrificios que las mentes simples no pueden comprender. Ya no reconozco a mis propios hijos, querida hermana. Sus ojos han perdido esa chispa de vida que tanto amaba. La región donde se establecieron los Hargrove era conocida por su aislamiento deliberado. Muchas familias acomodadas del sur habían elegido ubicaciones remotas para mantener sus experimentos sociales lejos de la supervisión gubernamental. La guerra civil había dejado cicatrices profundas en la sociedad sureña, y algunos médicos y académicos habían desarrollado teorías extremas sobre la mejora de la raza humana a través de métodos que hoy consideraríamos absolutamente aberrantes. Los archivos revelan que la mansión Hargrove no era simplemente una residencia familiar. Los planos arquitectónicos, encontrados en una caja separada, muestran modificaciones extensas que incluían habitaciones con cerraduras especiales, un sistema de ventilación inusual y lo que los documentos describían como salas de observación médica. El sótano había sido transformado en lo que Cornelius llamaba su laboratorio de nutrición experimental. Durante los primeros años después de establecerse en Richmond,
Los Hargrove mantenían una apariencia de normalidad que engañaba a sus vecinos y conocidos. El Dr. Hargrove publicaba regularmente artículos en revistas médicas locales sobre innovaciones en terapia nutricional y métodos avanzados para el control del peso corporal. Sus teorías, aunque consideradas excéntricas por algunos colegas, no levantaban sospechas inmediatas. Los niños Hargrove asistían a clases privadas en la mansión, impartidas por una sucesión de tutores que, según los registros de empleo, tenían una tendencia inquietante a abandonar sus posiciones sin previo aviso. Entre 1896 y 1899, al menos 7 tutores diferentes trabajaron para la familia, y ninguno permaneció más de 6 meses. Miss Adelaide Thompson, una de las pocas tutoras que dejó un testimonio escrito, describía en su diario personal las condiciones extrañas que observó durante su breve empleo. Los niños comen en horarios estrictamente regulados, cantidades que parecen excesivas para sus edades. El Dr. Hargrove insiste en supervisar personalmente cada comida, tomando notas detalladas en un cuaderno de cuero negro que nunca abandona. Los pequeños parecen aterrorizados cuando llega la hora de las comidas, pero obedecen sin cuestionamientos. El testimonio de Miss Thompson, fechado en noviembre de 1898, también menciona sonidos extraños provenientes del sótano durante las noches. He escuchado voces suplicantes y el ruido de maquinaria pesada funcionando hasta altas horas. Cuando pregunté sobre estos sonidos, la señora Hargrove simplemente me dijo que el doctor estaba trabajando en sus investigaciones médicas y que no debía preocuparme por asuntos que estaban más allá de mi comprensión. La investigación moderna sobre el caso Hargrove comenzó cuando la doctora Márquez decidió profundizar en los registros médicos y legales de la época. Su experiencia en historia médica victoriana le permitió reconocer patrones que otros habían pasado por alto. Al solicitar acceso a los archivos médicos de la Universidad de Virginia, descubrió correspondencia entre el Dr. Hargrove y una organización secreta conocida como la Sociedad Médica del Progreso Humano. Esta sociedad, fundada en 1878 por un grupo de médicos sureños, promovía teorías pseudocientíficas sobre el control poblacional y la mejora de la raza humana a través de métodos que incluían experimentos nutricionales, esterilización forzada y lo que ellos llamaban condicionamiento familiar. Los documentos revelan que el Dr. Hargrove había recibido financiamiento sustancial de esta organización para convertir su hogar en un laboratorio de investigación doméstica. Antes de continuar con este relato perturbador, nos gustaría saber, ¿desde qué estado nos estás escuchando? La historia de los Hargrove tocó muchas comunidades a lo largo del sur, y es posible que tu región también tenga conexiones con estos eventos que han permanecido ocultos durante más de un siglo. Los registros financieros descubiertos en los archivos municipales muestran transacciones regulares entre la Sociedad Médica del Progreso Humano y el Dr. Hargrove, con pagos mensuales de cantidades considerables para la época. A cambio, Hargrove proporcionaba informes detallados sobre lo que él describía como avances en técnicas de modificación corporal y control conductual en sujetos familiares. Un informe particularmente perturbador, fechado el 12 de abril de 1899, describe los métodos específicos utilizados. Los sujetos son sometidos a regímenes alimentarios calculados para producir aumento de peso corporal bajo condiciones de confinamiento controlado. La resistencia inicial se supera mediante la aplicación de restricciones físicas y refuerzo psicológico negativo. Los resultados han superado las expectativas, demostrando la viabilidad de modificaciones corporales extensas en períodos relativamente cortos. La correspondencia entre Hargrove y el Dr. Sebastian Mills, líder de la Sociedad Médica, revela la verdadera naturaleza de los experimentos. En una carta fechada el 7 de junio de 1899, Mills escribía: "Sus métodos de alimentación forzada han demostrado eficacia notable. Las fotografías que nos ha enviado confirman que los sujetos han alcanzado los parámetros corporales deseados. Proceda con la siguiente fase del protocolo, incluyendo la documentación fotográfica final antes de la conclusión del experimento". Esta carta hace referencia directa a la fotografía que la doctora Márquez había descubierto inicialmente. La imagen no era simplemente un retrato familiar,
sino documentación científica de los resultados de meses de experimentos brutales en alimentación forzada y confinamiento. Los diarios personales del Dr. Hargrove, encontrados en una caja de seguridad en el sótano de la mansión durante renovaciones en 2024, proporcionan detalles escalofriantes sobre sus métodos. En una entrada del 23 de marzo de 1899 escribía: «Los sujetos menores muestran resistencia decreciente a los procedimientos alimentarios. Las restricciones físicas aplicadas a las extremidades han resultado efectivas para prevenir movimientos no deseados durante las sesiones de alimentación forzada». Margaret continúa expresando objeciones emocionales al protocolo, pero comprende la importancia científica de nuestro trabajo. La entrada del 15 de mayo de 1899 revela detalles aún más perturbadores. Hemos alcanzado los objetivos de peso establecidos para todos los sujetos. Los métodos de confinamiento nocturno en las habitaciones modificadas han demostrado eficacia en mantener el control conductual. Los sujetos ya no intentan abandonar sus habitaciones durante las horas designadas para el descanso forzado. La documentación fotográfica final será completada la próxima semana. Los investigadores modernos también descubrieron evidencia física en la mansión Hargrove que había permanecido en manos de la familia hasta 2018. Durante la venta de la propiedad, los nuevos propietarios encontraron habitaciones selladas en el segundo piso que contenían evidencia de modificaciones arquitectónicas destinadas a prevenir escape. Las ventanas habían sido reforzadas con barras internas. Las puertas tenían sistemas de cierre que solo podían operarse desde el exterior, y las paredes mostraban marcas de arañazos que sugerían intentos desesperados de escape. El sótano de la mansión reveló equipos médicos de la época victoriana, incluyendo dispositivos de restricción física que habían sido modificados para uso en niños y adolescentes. También se encontraron frascos de medicamentos con etiquetas que describían sedantes para facilitar procedimientos nutricionales y compuestos para aumentar el apetito en sujetos resistentes. Más escalofriante aún, los investigadores descubrieron un cuarto secreto detrás de una pared falsa en el sótano. Este espacio contenía fotografías adicionales que documentaban el progreso de los experimentos, mostrando a los niños Hargrove en diferentes etapas de los tratamientos. Las imágenes más tempranas mostraban niños de peso normal con expresiones alegres, mientras que las fotografías posteriores revelaban la transformación gradual en los sujetos aterrorizados y con sobrepeso capturados en la imagen final de 1899. Los registros médicos personales del Dr. Hargrove también incluían mediciones detalladas de peso, circunferencias corporales y lo que él describía como niveles de resistencia psicológica para cada miembro de su familia. Estos documentos revelan que incluso su esposa Margaret había sido sometida a los experimentos, aunque en menor grado que los niños. El destino final de la familia Hargrove permaneció en el misterio durante décadas. Los registros oficiales simplemente indicaban que habían abandonado Richmond en el otoño de 1899, pero no proporcionaban información sobre su destino posterior. Sin embargo, los documentos recientemente descubiertos revelan una verdad mucho más siniestra. Una carta del Dr. Mills a un colega en Atlanta, fechada el 30 de septiembre de 1899, proporcionaba pistas cruciales. El experimento Hargrove ha concluido según el protocolo establecido. Los sujetos han sido transferidos a la fase final del estudio bajo supervisión directa de la sociedad. Cornelius ha demostrado dedicación ejemplar a la causa científica, aunque los costos personales han sido considerables. La investigación posterior reveló que la fase final se refería a la eliminación de la evidencia humana de los experimentos. Los registros de la Sociedad Médica del Progreso Humano, descubiertos en los archivos de la Universidad de Emory en 2023, confirman que las familias utilizadas como sujetos experimentales raramente sobrevivían más allá de la documentación final de los resultados. Un testimonio jurado de 1923, dado por un antiguo miembro de la sociedad que había desarrollado una crisis de conciencia, describía el destino típico de los sujetos experimentales. Una vez que los experimentos alcanzaban sus objetivos de documentación, los sujetos eran transferidos a instalaciones remotas donde sus condiciones físicas modificadas los convertían en evidencia viviente de actividades que debían permanecer secretas.
La solución más práctica era asegurar que esa evidencia no pudiera testimoniar jamás sobre los métodos utilizados. Los últimos registros conocidos de los niños Hargrove aparecen en los manifiestos de un tren que partió de Richmond hacia una ubicación no especificada en Virginia Occidental el 3 de octubre de 1899. Después de esa fecha, no existen más documentos oficiales que mencionen a ningún miembro de la familia. El doctor Cornelius Hargrove continuó correspondencia con la Sociedad Médica hasta 1902, pero sus cartas posteriores muestran signos de deterioro mental severo. En su última carta conocida, fechada el 15 de diciembre de 1902, escribía: «Los sujetos continúan apareciendo en mis sueños, llamándome desde ventanas que ya no existen. Margaret ya no me habla, aunque sé que está en la habitación. Los experimentos fueron exitosos, pero el precio fue más alto de lo que cualquiera de nosotros anticipó. La Sociedad Médica del Progreso Humano fue oficialmente disuelta en 1905, después de que una investigación federal limitada expusiera algunas de sus actividades menos extremas. Sin embargo, muchos de sus miembros simplemente transfirieron sus actividades a otras organizaciones con nombres diferentes, continuando experimentos similares bajo una supervisión más cuidadosa. La doctora Márquez y su equipo han dedicado más de 8 meses a verificar y cross-referenciar todos los documentos descubiertos. Sus hallazgos han sido revisados por historiadores médicos de múltiples universidades, y la autenticidad de los materiales ha sido confirmada mediante análisis forense de documentos y datación por carbono de los materiales físicos encontrados en la mansión. Déjanos un comentario con tu teoría sobre cuántas familias más podrían haber sido víctimas de experimentos similares durante la era victoriana. Los registros sugieren que los Hargrove fueron solo uno de múltiples casos documentados a lo largo del sur de Estados Unidos. El impacto emocional del descubrimiento ha sido considerable para todos los involucrados en la investigación. La doctora Márquez ha requerido apoyo psicológico para procesar las implicaciones de los documentos que ha estudiado. En una entrevista reciente, describía la experiencia. Como historiadora, he investigado muchos casos de crueldad humana a lo largo de los siglos, pero nunca había encontrado algo tan sistemático y deliberadamente documentado. Saber que estos experimentos fueron realizados en nombre de la ciencia médica y que fueron financiados por instituciones respetables de la época cambia fundamentalmente mi comprensión de los límites de la crueldad humana. Los descendientes contemporáneos de otros miembros de la Sociedad Médica del Progreso Humano han enfrentado revelaciones perturbadoras sobre las actividades de sus antepasados. Varias familias prominentes del sur han descubierto conexiones familiares con la organización, llevando a algunos a establecer fundaciones de caridad como forma de reconciliación con el pasado. La investigación también ha llevado a la identificación de al menos 12 otras familias que fueron utilizadas como sujetos experimentales por la sociedad entre 1878 y 1905. Los registros sugieren que los experimentos no se limitaron a modificación corporal, sino que también incluyeron estudios sobre privación sensorial, condicionamiento psicológico extremo y lo que los documentos describen como investigación sobre los límites de la obediencia familiar. El caso Hargrove ha resultado en la reapertura de investigaciones sobre crímenes médicos de la era victoriana a nivel federal. El FBI ha establecido un grupo de trabajo especializado para investigar casos similares, trabajando en colaboración con historiadores y antropólogos forenses para identificar sitios adicionales donde se realizaron experimentos comparables. La mansión Hargrove ha sido designada como sitio histórico protegido, pero no será abierta al público debido a la naturaleza perturbadora de su historia. En su lugar, se está desarrollando un memorial virtual que permitirá a las personas aprender sobre el caso sin exponer a los visitantes a los espacios físicos donde ocurrieron los crímenes. Los hallazgos también han llevado a cambios en los protocolos de revisión histórica en universidades y museos a lo largo del país. Muchas instituciones están reexaminando sus colecciones en busca de documentos que puedan revelar conexiones con la Sociedad Médica del Progreso Humano u organizaciones similares. El legado más profundo del caso Hargrove es la revelación de cómo instituciones médicas y académicas respetadas pudieron facilitar y financiar crímenes tan extremos. Los documentos muestran que la sociedad tenía conexiones con al menos 15 universidades diferentes,
y recibía financiamiento tanto de fuentes privadas como de algunos programas gubernamentales tempranos relacionados con investigación médica. La fotografía que inició toda esta investigación ahora se encuentra en los archivos del Instituto Smithsonian, donde será preservada como evidencia histórica de estos crímenes. Sin embargo, no será exhibida públicamente debido a su naturaleza perturbadora y al respeto debido a las víctimas retratadas. Los niños Hargrove, cuyos nombres eran James, Elizabeth, Margaret Jr., Cornelius Jr. y la pequeña Adelaide, han sido oficialmente reconocidos como víctimas de crímenes médicos institucionales. Sus nombres han sido incluidos en el Memorial Nacional para Víctimas de Abuso Institucional en Washington, D.C., junto con las víctimas de otros experimentos médicos no consensuales realizados a lo largo de la historia estadounidense. La doctora Márquez continúa su investigación, trabajando ahora con un equipo internacional de historiadores médicos para identificar casos similares en otros países. Los métodos desarrollados por la Sociedad Médica del Progreso Humano aparentemente influyeron en organizaciones comparables en Europa y otros lugares, sugiriendo que los crímenes documentados en Estados Unidos fueron parte de un movimiento internacional más amplio de experimentación médica no ética. Los archivos municipales de Richmond han sido completamente reorganizados y digitalizados como resultado de esta investigación. Se han implementado nuevos protocolos para asegurar que documentos históricos sensibles sean revisados por especialistas en trauma histórico antes de ser catalogados o exhibidos públicamente. El caso Hargrove sirve como un recordatorio perturbador de que la historia oficial a menudo oculta verdades profundamente inquietantes. Las fotografías familiares aparentemente inocentes pueden contener evidencia de crímenes que permanecieron ocultos durante más de un siglo, esperando que alguien con el conocimiento y la determinación necesarios revelara finalmente la verdad. En los archivos de Richmond, la caja marcada Hargrove 1890-1900 ha sido reemplazada por una colección completa que documenta no solo los crímenes cometidos contra esta familia, sino también el proceso de investigación que finalmente trajo justicia histórica a sus memorias. La fotografía de 1899, con todos sus detalles perturbadores, permanece como testimonio silencioso de que algunos secretos familiares son más oscuros de lo que jamás podríamos imaginar. La verdad sobre la familia Hargrove ha emergido finalmente de las sombras de la historia, pero las preguntas que plantea sobre la naturaleza humana y los límites de la autoridad médica continúan resonando en nuestra época contemporánea. ¿Cuántas otras fotografías familiares aparentemente inocentes contienen secretos similares, esperando que alguien finalmente mire lo suficientemente cerca como para ver la verdad oculta en los detalles?